En esta sección del curso estaremos discutiendo algunos ejemplos de problemas relacionados a amplificador diferencial. Primero es uno bien sencillo, dice que tenemos un amplificador diferencial que posee una ganancia diferencial de 2000, como dijimos en la explicación de amplificador diferencial, son bien altas, y una ganancia de tipo común de solo 0.2. Determinar entonces el Common Mode Rejection Ratio en dB. Pues usamos la formulita de Common Mode Rejection Ratio, que es 20 logaritmos de la ganancia diferencial entre la ganancia común, 2000 entre 0.2, y nos daría 80 dB. Así que ese es un problemita de cómputo de Common Mode Rejection Ratio. Entonces veamos que es ya una aplicación de un amplificador diferencial que posee una ganancia de voltaje diferencial de 2500 y me da el Common Mode Rejection Ratio de 30.000, o sea, en valor absoluto, no me lo da en dB. Y se nos presentan dos figuras. La figura A, se aplica una señal de entrada de 500 microvoltios, a la misma vez una señal de interferencia de 1 voltio 60 Hz de modo común aparece en ambas entradas como resultado de la radiación del sistema de potencia AC. Y en la figura B se aplican dos señales de modo diferencial de 500 microvoltios. Cada una de las entradas, y la señal de tipo común es la misma que en la figura A. Es una señal en ambas entradas de 1 voltio y 60 Hz, relacionada con ruido electrónico, ¿verdad? Por la fuente de potencia AC. Estas serían las dos figuras. La figura A tiene un voltaje de entrada V1 y tiene las dos señales de tipo común relacionadas a ruido en ambas entradas. Y la figura B tiene dos señales de entrada, B1 y B2, y se pueden observar, ¿verdad?, que son de la misma magnitud pero desfasadas. Y también presenta las dos señales de tipo común relacionadas a interferencia, a ruido electrónico. Así que en esta pues tenemos todo funcionando a la misma vez, ¿verdad? En este ejemplo. ¿Qué nos piden? Nos piden la ganancia de tipo común, el Common Mode Rejection Ratio en dB, que calculemos el voltaje de salida para el circuito de la figura A y el de la figura B, y el voltaje de salida de interferencia. Así que comenzamos con la ganancia de tipo común. Para eso yo necesito plantear la fórmula de Common Mode Rejection Ratio, ¿verdad?, que es ganancia diferencial entre ganancia de tipo común. Y de esa fórmula despejo para la ganancia de tipo común. La ganancia de tipo común pues va a quedar ganancia diferencial entre Common Mode Rejection Ratio. Y ambos datos me los da el problema. La ganancia diferencial es 2500 y el Common Mode Rejection Ratio es 30.000, así que 2500 entre 30.000 me da 0.083 de ganancia de tipo común. Ahí ya calcula la ganancia de tipo común. El Common Mode Rejection Ratio en dB, pues como lo vimos en el primer ejemplito, simplemente aplicar la fórmula 20 logaritmo de el Common Mode Rejection Ratio con valor absoluto, que es 30.000, y eso me da 89.5 dB. Y ahora vamos para los voltajes de salida para la figura A y para la figura B. La figura A, si recordamos, era una señal de entrada nada más
y tenía ambas entradas la señal de ruido electrónico, la señal de tipo común. Así que aquí, para calcular el voltaje de salida, el voltaje de entrada diferencial va a ser V1 menos V2. V1 es 500 microvoltios y V2 es 0. Así que la diferencia de las entradas me da el voltaje de entrada diferencial, que es 500 microvoltios. Y luego para el voltaje de salida de esta figura A, pues uso la fórmula de ganancia, ¿verdad? Normal que conocemos, que es Vout entre V in, ¿verdad? Pero si es relacionado a diferencial, pues todo es diferencial, ¿verdad? Ganancia diferencial, voltaje de entrada diferencial. Y despejo por Vout. Así que Vout me va a quedar la ganancia de voltaje diferencial por el voltaje de entrada diferencial. Tengo que la ganancia de voltaje diferencial es 2500, que fue un dato del problema. Tengo el voltaje de entrada diferencial, que lo calculé, que es 500 microvoltios, y eso me da 1.5 voltios. El voltaje de salida, ¿verdad? Para el circuito de la figura A. Entonces voy a la figura B, y la figura B era la que tenía los dos voltajes de entrada de misma magnitud, pero desfasados. Y también tenía voltaje de tipo común relacionado a ruido en ambas entradas. Hago el mismo procedimiento para el voltaje de entrada diferencial, la diferencia entre las entradas, 500 microvoltios, menos, porque este menos de la segunda se refiere a desfase, ¿verdad? Así que eso me da 500 microvoltios más 500 microvoltios, que me da 1000 microvoltios. Para el voltaje de salida es lo mismo que en el caso anterior, la ganancia por el voltaje de entrada, que ahora va a ser 2500, pero por los 1000 microvoltios. Por lo tanto, el voltaje de salida, pues, va a ser el doble, que fue lo que hablamos en la explicación de amplificador diferencial, ¿verdad? Dos señales diferentes, igual magnitud pero desfasada, me va a dar el doble a la salida. Y entonces, el último parámetro que me piden aquí es el voltaje de salida común. Pues aplico la fórmula de ganancia de voltaje común, que es voltaje de salida común entre voltaje de corriente, voltaje de entrada común, ¿verdad? Todo relacionado a la ganancia común, con la misma fórmula de ganancia de siempre, Vout entre V, pero todo ahora relacionado al modo común. Así que esa la despejo por Vout común, que va a ser la ganancia común por el voltaje de entrada común. La ganancia común la calculamos en el primer paso, que fue 0.083. Y el voltaje de entrada común, pues nos dijeron en los datos del problema que era 1 voltio. 1 voltio 60 Hz, ¿verdad? Una señal del sistema de potencia. Así que 0.083 voltios sería entonces el voltaje de tipo común. Así que en este problema pues vimos una aplicación, ¿verdad? Donde en la realidad pues voy a tener señales diferenciales, que son las que deseamos amplificar, y señales de tipo común de ruido electrónico que deseamos rechazar. Y por eso ahí es que viene la definición del Common Mode Rejection Ratio, ¿verdad? Yo deseo amplificar señales diferenciales y rechazar señales de tipo común. Este problemita es con el amplificador diferencial, ya con los BJT. Aquí tengo el Q1, el Q2, y me dan los valores de corriente por la resistencia de colector
1 y la resistencia de colector 2. Y me piden que calcule el voltaje de salida. Este voltaje que está aquí. Vout. Pues entonces yo puedo hacer eso como tengo todos los valores. Calcular el voltaje de colector 1 y el voltaje de colector 2. Haciendo un KVL por ahí, ¿verdad? Para BC1 es el voltaje de la fuente menos lo que se cayó en la resistencia de colector. IC por RC. Y para el voltaje de colector 2 lo mismo, VCC menos IC2 por RC2. Así que en VC1 me da 8.115 voltios y en VC2 me dio 8.421 voltios. Y para el voltaje de salida, pues va a ser, ¿verdad? El voltaje de este nodo menos el voltaje de este nodo. Ese es el voltaje de salida. VC2 menos VC1, así que 8.421 menos 8.115 me da 0.306 voltios. Y ese sería el cómputo de voltaje de salida en este ejemplo de amplificador diferencial, ya utilizando el diagrama de circuito con los transistores BJT. Así que con esto terminamos esta sección de problemas de ejemplo de amplificador diferencial.